Muy buenos días, bendiciones a todos. Bueno, pues ayer concluimos 14 devocionales, 14 estudios acerca de cómo ser siervos para la gloria de Dios. Y si hay algo importante que debemos de estudiar, es algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón desde hace mucho tiempo, es conocer el Evangelio según Jesucristo. Esto es muy importante porque muchas veces hoy en día escuchamos diferentes tipos de evangelio, diluido o distorsionado, pero ¿cómo es el evangelio según Jesucristo? Dice la palabra en Tito 2, 11 al 12, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. Luego en Mateo 1:21, cuando el ángel del Señor se le apareció a José, le dijo: llamará su nombre a Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El evangelismo moderno o posmoderno se ha enfocado en hacer que el evangelio suene lo más fácil y atractivo posible. Pero el enfoque evangelístico de Jesús, si lo estudiamos concienzudamente, fue exactamente lo opuesto. Él respondió a las preguntas de la gente acerca de cómo obtener la vida eterna, haciendo que la salvación pareciera casi imposible. Miren lo que dice en Marcos 10, del 17 al 26. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él le respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, y tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Cuando analizamos estas escrituras nos damos cuenta de Jesús cómo presentaba a él el evangelio. En las mentes y metodologías de la mayoría de los evangélicos hoy en día, todo el evangelio ha sido reducido a una idea fácil de que Jesús es un Salvador bondadoso, que pacientemente espera hasta que los pecadores lo acepten o lo inviten a entrar a su corazón, y que ofrece vida eterna sin condiciones a cambio de las decisiones de quien quiera hacerlo. Jesús jamás proclamó ese mensaje. La fe a la que llamó a los pecadores significaba entregarse en arrepentimiento y en sumisión a la verdad, la cual incluye la verdad de su señorío. Eso es lo que debemos de aprender. Dice en Marcos 8:34, y llamó así a la gente juntamente con sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice sígueme? Fíjense que con qué frecuencia vincula ese llamado con una terminología que habla de abnegación, crucifixión y morir diariamente, como también lo dice en Lucas 9:23. Su sígueme
a menudo comienza con amonestaciones acerca de estar dispuestos a morir al yo, aborreciendo nuestra propia vida en este mundo y servirle, como lo dice también en Juan 12, 24 al 26. Y en Lucas 14, 25 al 33, miren cómo era su mensaje a las multitudes. Y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿cuál de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poderla terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey que sale a hacer guerra contra otro rey no se sienta primero y consulta si puede salir con 10,000 al encuentro del que viene con 20,000? De otra manera, cuando el otro rey está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Algunos, sin embargo, dice que respondieron con entusiasmo al llamado de Cristo, pero se olvidaron de considerar el costo, y ellos no recibieron el apoyo de Jesús. Dice la palabra de Dios: mientras ellos iban por el camino, cierto hombre le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo a otro: sígueme. Pero él le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo otro: te seguiré, Señor, pero primero permite que me despida de los que están en mi casa. Pero Jesús le dijo: ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Eso está en Lucas 9, 57 al 62. Estas parecen ser exigencias difíciles, imposibles en términos humanos. Sin embargo, esas son las propias palabras de Jesús, absolutas, sencillas, sin ser condicionadas por explicaciones o racionalizaciones para tranquilizar la conciencia de la gente. No, él hablaba claro. Nuestro Señor estaba dando una indicación que ahora no se encuentra en mucho de lo que hoy día pasa por evangelismo. Su sígueme fue un llamado a entregarse a su señorío. Predicamos a Cristo Jesús como Señor, escribió el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:5. Jesús es el Señor. Ese fue el corazón de la confesión de fe de la iglesia primitiva. Ese era el núcleo principal de la verdad afirmada por todo el cristiano verdadero. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Cree en el Señor Jesús y serás salvo, dice Hechos 16:31. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, dice Romanos 10:9. El señorío de Cristo está claramente en el centro de la verdadera fe salvadora. Sin embargo, muchas voces en el ámbito del evangelismo de hoy en día predican con gran fervor que no debemos decir a los inconversos que deben rendirse a Cristo como Señor.
O sea, que se predique a un Salvador, pero no a un Señor. Su señorío no tiene nada que ver con el Evangelio, dicen ellos. Y hacen la absurda acusación de que pedirle al inconverso que se rinda a Cristo es comparable a predicar la salvación por medio de las obras. Eso es lo más tonto que se pueda decir hoy en día. Hoy en día se ha rebajado, se ha diluido tanto el Evangelio de Cristo que necesitamos una reordenación en nuestra mente, un estudio profundo acerca de lo que es el Evangelio según Jesucristo. Segunda de Corintios 4:5, el apóstol Pablo escribió: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. No hay obras humanas en el acto de la salvación, pero la obra divina de salvación comprende un cambio de intenciones, de voluntad, de deseos y actitudes que produce inevitablemente el fruto del Espíritu Santo. La misma esencia de la obra salvadora de Dios es la transformación de la voluntad que da por resultado el amor a Dios. La salvación planta entonces la raíz que produce con toda seguridad el fruto. Y algunos pueden pensar que se está poniendo en duda la autenticidad de cualquier convertido a Cristo que no tenga una comprensión perfecta de su señorío. Pero no es el caso. De hecho, estoy seguro de que mientras algunos entienden más que otros, nadie que sea salvo comprende perfectamente todas las implicaciones del señorío de Cristo en el momento de su conversión. Sin embargo, estoy igualmente seguro de que ninguno puede ser salvo si no desea obedecer a Cristo o si conscientemente se rebela contra su señorío. La señal de la verdadera salvación siempre va a dar por resultado un corazón que sabe y siente su responsabilidad de responder a la realidad del señorío de Cristo. La verdadera salvación produce un corazón que voluntariamente responde a la realidad del señorío de Cristo, de la cual siempre estamos conscientes. Como somos criaturas pecadoras, nunca podremos responder tan obedientemente como nos gustaría. De hecho, podemos llegar a experimentar unos fracasos tan patéticos y largos periodos de apatía espiritual y pecado. Pero si somos creyentes verdaderos, nunca más podremos caer en la incredulidad y rebelión, frías, duras de corazón, necias, obstinadas de como éramos antes. Los que viven así no tienen razón por la cual creer que alguna vez fueron redimidos. Es más, el mensaje de salvación incluye un llamado a rendirnos a Jesús como Señor. Los que se entregan a Él buscando salvación deben estar dispuestos a dejarle su autoridad soberana, a cederle a Él, a su autoridad soberana. Los que rechazan el derecho de Jesús de gobernar sobre su vida, ¿cómo pueden reclamarlo como su Salvador y no reconocerlo como Señor? Ahora, debido a la situación del Evangelio, en el evangelismo de hoy, no hay forma de enseñar sobre la salvación sin considerar específicamente este asunto que ha llegado a denominarse salvación de señorío. La Iglesia no tiene hoy una cuestión más seria con la que deba enfrentarse. Puede expresarse de muchas maneras. ¿Qué es el Evangelio? ¿Debe aceptar una persona a Jesucristo como Salvador y Señor para ser salvo? ¿Qué es la fe salvadora? ¿Cómo deberíamos invitar a una persona a acudir a Cristo? ¿Y qué es la salvación?
El que haya tanta controversia sobre este asunto tan fundamental muestra la efectividad de la obra del enemigo en estos últimos días. La controversia del señorío es un asunto de importancia eterna. Quien esté equivocado acerca de este tema está seriamente equivocado acerca de las verdades cristianas más básicas que puedan existir. Por eso necesitamos un estudio profundo del Evangelio, pero el Evangelio según Jesucristo, lo que Él enseñó en el Evangelio. Yo estoy convencido de que nuestra falta de claridad en el asunto más básico, el Evangelio, es el mayor daño causado a la iglesia de nuestros días. Eso sin dudarlo. Si yo les preguntara a ustedes ¿qué es el Evangelio?, ¿qué responderían sinceramente? ¿Qué es el Evangelio? Esta pregunta alimenta la pasión que me ha impulsado durante los más de 20 años de ministerio. Y no es solo una investigación académica o de estudio, sino quiero saber lo que enseña la palabra de Dios a fin de proclamarla con precisión, con claridad. Sobre todo quiero que la doctrina que se enseñe sea puramente bíblica, nacida de la misma Biblia, más que simplemente amoldada a algún sistema popular de teología. El Evangelio de hoy en día ofrece una falsa esperanza a los pecadores. Les promete que pueden tener una vida eterna y a la vez que pueden continuar viviendo en rebeldía contra Dios. Y desde luego eso anima a las personas a declarar a Jesucristo como Salvador y dejar para más tarde el compromiso de obedecerlo como Señor. Promete salvación del infierno, pero no necesariamente liberación de la iniquidad, de la maldad. Ofrece una falsa seguridad a personas que se gozan en el pecado y menosprecian el camino de santidad. Y así, las buenas nuevas de Jesucristo han dado paso a las malas nuevas, a una fácil credulidad que no hace demandas morales a las vidas de los pecadores. No es el mismo mensaje que predicó Jesucristo. Este Evangelio nuevo ha producido una generación de cristianos que dicen que son cristianos, pero su comportamiento no se diferencia de la rebeldía de los que no son cristianos. Estadísticas revelan que más de 1.600 millones de personas en todo el mundo se consideran cristianas, pero esas cantidades suponen ciertamente millones de individuos trágicamente engañados, porque la suya es una condenatoria y falsa seguridad. El testimonio de la iglesia al mundo ha sido sacrificado en el altar de la gracia barata. Formas ofensivas de franca inmoralidad han venido a ser comunes entre cristianos que dicen ser cristianos. ¿Y por qué no? Si la promesa de vida eterna sin someterse a la autoridad divina es lo que nutre la perversidad del corazón no regenerado. Los entusiastas convertidos a este nuevo evangelio creen que su comportamiento no guarda ni tiene relación con su situación espiritual. Y aún así continúan la práctica desenfrenada de los más grotescos pecados y manifestaciones de depravación humana. Y aparentemente la iglesia de nuestra generación será recordada mayormente por una serie de escándalos repugnantes que hicieron públicas las más groseras exhibiciones de depravación en las vidas de algunos de los más conocidos televangelistas. Ha sido tanto el vituperio que se le ha traído al nombre de Cristo. Y lo que más preocupa es el doloroso
sentimiento de que la mayoría de los cristianos consideran a estas personas como parte del pueblo de Dios y no como lobos y falsos pastores que se han infiltrado en el rebaño, como lo dijo Jesús en Mateo 7:15. ¿Por qué vamos a suponer que personas que viven en un ininterrumpido adulterio, fornicación, homosexualidad, engaño, mentira y toda clase imaginable de excesos descarados son verdaderamente nacidos de nuevo? Sin embargo, esa es la presuposición que se les ha enseñado a hacer a los cristianos de hoy. Se les ha dicho que el único criterio de salvación es saber y creer algunos hechos básicos de Cristo. Oyen desde el principio que la obediencia es opcional. Y de eso se deduce lógicamente que la profesión de fe hecha una vez por una persona es más válida que el testimonio permanente de su estilo de vida para determinar si se acepta como un verdadero creyente. El carácter de la iglesia revela las más detestables consecuencias de esa teología. Yo como pastor he rebautizado cantidad de personas que una vez tomaron una decisión, fueron bautizadas, pero que aún así no experimentaron ningún cambio. Llegaron más tarde a una auténtica conversión y buscaron de nuevo el bautismo como expresión de una salvación genuina. Lo que se necesita es un reexamen completo del Evangelio. Debemos de volver a la base de toda la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la salvación. El Evangelio proclamado por Jesucristo. Y nos va a sorprender descubrir lo radicalmente diferente que es el mensaje de Cristo de lo que pueda haber aprendido en un seminario sobre evangelismo personal. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo debe ser identificado en la proclamación del Evangelio y recibido por los pecadores? ¿Qué es la fe salvadora? ¿Qué ocurre en el acto de la salvación? Estas son preguntas básicas que afectan todo lo que afirmamos y proclamamos como creyentes en Cristo, y no simplemente trivialidades teológicas. Después de todo, el mensaje que proclamamos tiene consecuencias eternas. No nos atrevemos a predicar un mensaje que siembra confusión o una falsa esperanza. El apóstol Pablo le escribió a los Gálatas, en Gálatas 1, del 6 al 9, a quienes querían pervertir el Evangelio. Y él les escribió: estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo, para ir tras un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciare un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, como ya lo hemos dicho. Ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, anatema. Esa es una seria advertencia de condenación eterna para quienes quieren alterar el mensaje de salvación y corromperlo a fin de hacerlo un evangelio diferente. Pablo lo aplica a los judaizantes, quienes cambiaban un sistema de obras por el evangelio de gracia. Su advertencia marcaba la importancia de comprender bien el evangelio. La diferencia entre el evangelio de Cristo y otro evangelio
Es la diferencia entre los benditos y los condenados, las ovejas y las cabras, los salvos y los perdidos, la iglesia auténtica y las sectas, la verdad y la mentira. Ahora, estamos sugiriendo que el evangelio popular de nuestros días ha sido tan seriamente adulterado que ha llegado a ser otro evangelio, un mensaje tan corrupto que sus agentes se condenan a sí mismos a la destrucción. No, pero sí creemos que el peligro de otro evangelio es una verdadera amenaza. Conforme el mensaje se vaya diluyendo y abaratando, la iglesia debe mantenerse vigilante. No sea que acepte un mensaje tan profundamente alterado que no tenga parecido al mensaje bíblico. Yo soy consciente de que la salvación de señorío ya ha sido etiquetada por algunos de los oponentes como otro evangelio. Con eso en mente, no vamos a emprender un estudio a la ligera. Por muchos años, tras estar estudiando temas y ver la confusión que rodea el evangelio, no podemos permanecer callados. La doctrina de la salvación se encuentra en la base de todo lo que enseñamos, lo que prediquemos. No podemos señalar con confianza el camino de la salvación a los hombres a menos de que comprendamos correctamente el evangelio. Por eso, nuestra oración es que estos estudios no solo sean otra voz en un diálogo ya confuso, sino que sea para todos nosotros un paso adelante hacia un entendimiento preciso y claro del Evangelio eterno. Como decía la palabra, como dice la palabra en Hechos 5:20, a fin de poder ser anunciador más fiel y efectivo del camino de la vida. Ahora, el Evangelio de hoy, ¿son buenas o son malas nuevas? ¿Qué es? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice sígueme? Dice en 1 Corintios 12:3, Jesús es el Señor. Esa es la frase única, central, fundamental y distintiva del cristianismo. Además de la primera confesión esencial de fe que cada verdadero cristiano debe hacer. Como dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. La opinión de que alguien puede ser un verdadero cristiano, aunque su estilo de vida, su sistema de valores, su vocabulario y su actitud estén marcados por una necedad, por un rechazo a entregarse a Cristo como Señor, es un concepto que no debería ser ni siquiera necesario discutir. La influencia ahora generalizada de la doctrina de la negación del señorío entre los evangélicos refleja lo superficial y pobre espiritualmente del movimiento evangélico contemporáneo, porque no cabe duda de que también es una de las causas principales del empobrecimiento del evangelismo hoy en día. No se puede eliminar el señorío de Cristo del mensaje del evangelio, sin que sea socavada la fe desde su nacimiento. Pero eso es precisamente lo que está sucediendo en la iglesia. La enseñanza y ministerio de Jesús siempre mantuvieron la cuestión de su señorío como prioritario. Y conforme vayamos estudiando detenidamente su vida y ministerio terrenal, vamos a poder notar el patrón muy claramente. Ni una sola vez Jesucristo eludió declarar su autoridad como Señor soberano. Lo proclamó tanto a sus discípulos como a sus enemigos y a quienes por casualidad lo buscaban
rehusando suavizar las implicaciones de su requisito de una entrega incondicional. De modo que el verdadero evangelio, según Jesucristo, es un mensaje que no puede ser separado de la realidad de su señorío. Cuando Jesús llamó a la gente a seguirle, no buscaba acompañantes que fueran sus amigos íntimos o admiradores a quienes entretener con milagros. Él llamaba a la gente a entregarse completamente y sin reservas a su señorío. La palabra que con más frecuencia se traduce como Señor en el Nuevo Testamento es la palabra griega kurios, que se refiere a alguien que tiene poder, autoridad y el derecho incuestionable de dar órdenes. Un sinónimo cercano de esta palabra griega, que muchas veces también se traduce como Señor en el Nuevo Testamento, es déspotes, una palabra que describe a un gobernante con poder absoluto sobre sus súbditos. Sin duda, el déspotes y kurios se superponen en significado. Ambos pueden representar señor o maestro. Si vamos a distinguir ambos términos en relación con el énfasis, kurios significa señor soberano y déspotes, señor absoluto. Ambas palabras se usan para referirse a Cristo como Señor en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 13, Jesús tomó el título kurios para sí. Ustedes me llaman maestro y señor, kurios, y dicen bien porque lo soy. Y Judas 4, un texto escrito por el hermano terrenal de Jesús, emplea ambas palabras en forma paralela, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano, déspotes y Señor kurios, nuestro Jesucristo. Ambas palabras son extremadamente poderosas y formaban parte del vocabulario de los esclavos en tiempos del Nuevo Testamento. Describen a un señor con dominio absoluto sobre alguien más, un dueño de esclavos cuyas órdenes debían ser obedecidas por sus súbditos, no porque escogían hacerlo, sino porque no tenían ninguna libertad para hacer lo contrario. Por lo tanto, donde quiera que había un señor, un kurios o un soberano, déspotes, siempre había un esclavo, un doulos. Una idea que necesaria y axiomáticamente implica la otra. Eso explica la incredulidad de Jesús en cuanto a la práctica de los que le daban homenaje con los labios, pero que con sus vidas lo negaban, como él lo dijo en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Es posible que reconozcan la palabra griega doulos, porque es un término bastante común en el Nuevo Testamento. Esa palabra y sus derivados aparecen más de 130 veces en el Nuevo Testamento, frecuentemente como una descripción de lo que significa ser un verdadero cristiano. El que es llamado siendo libre, dice en 1 Corintios 7, 22 al 23, es esclavo doulos del Señor. Por precio fueron comprados. Doulos no es un término no claro, pues al contrario sugiere un concepto muy específico que, aunque repugnante en nuestra cultura y en nuestras mentes naturales, no debe ser suavizado o rechazado, porque es la principal palabra griega usada para describir al más bajo y despreciable esclavo, una persona que literalmente era propiedad de un señor que legalmente podía forzarlo a trabajar sin salario. En otras palabras, un doulos
era una persona sin posición o derechos. Según el diccionario del Nuevo Testamento, la palabra o las palabras dentro del grupo doulos sirven para describir el estado de un esclavo o una actitud que corresponde a la de un esclavo. El significado es tan inequívoco y autónomo que es superfluo dar ejemplos de los términos individuales o trazar la historia del grupo. La distinción de palabras y grupos sinónimos se hace posible por el hecho de que el énfasis aquí siempre está en servir como esclavo. Por lo tanto, tenemos un servicio que no es cuestión de elección para el que lo provee. Lo tiene que hacer, le guste o no, porque como esclavo está sometido a una voluntad ajena a la de su Señor. Ese término enfatiza la dependencia del esclavo respecto de su Señor. Tenemos que entenderlo muy bien, claramente lo que significa. Con todo, el servicio y la esclavitud en realidad no son lo mismo, y resulta desafortunado que el impacto pleno de la expresión doulos haya sido ocultado durante tanto tiempo en las traducciones al español. En griego se usan por lo menos 6 palabras que significan siervo, y doulos no es una de ellas. Por ejemplo, diáconos, de donde se deriva nuestra palabra diácono, significa siervo, o iquetes se refiere a un sirviente doméstico. País describe a un jovencito que hace mandados, y péretes, generalmente traducido como ministro, significa literalmente un sirviente de bajo nivel que tira de un remo en la cubierta baja de una nave grande. Leitourgos, que también significa ministro, señala a alguien que desempeña algún tipo de servicio religioso. Terapón, usada por Moisés en Hebreos 3:5, fiel como siervo en toda la casa de Dios, se refiere a un servicio digno y de alto nivel. Existen muchas otras palabras griegas específicas que describen el servicio en términos mucho más elevados y respetables que doulos. Doulos se refiere a la esclavitud, ni más ni menos. No es para nada un término confuso o incierto. Describe a alguien que carece de libertad y derechos personales, cuya existencia se define por su servicio a los demás. Es el tipo de esclavitud en el que la autonomía humana se hace a un lado y una voluntad ajena prevalecen sobre la propia. Esa es una sumisión total e incondicional al control y a las órdenes de una autoridad superior. Es esclavitud, no solamente un servicio a criterio personal. Por ejemplo, en Mateo 6:24, Jesús dijo: nadie puede ser esclavo de 2 señores. Una traducción más fuerte y en realidad con más sentido que la que se encuentra en la mayoría de las versiones. Nadie puede servir a 2 señores. Un empleado con 2 trabajos, de hecho, podría servir a 2 señores. Pero lo que la palabra doulos y todos sus derivados expresan es esclavitud, no un simple servicio. Existe una diferencia importante. Un siervo le presta servicio a alguien, pero un esclavo le pertenece a alguien. No es solo una distinción. Las Escrituras ubican repetida y enfáticamente a los cristianos como esclavos. ¿O no saben que no son de ustedes, pues han sido comprados por precio? Dice Pablo en 1 Corintios 6, 19 al 20. Tenemos a un maestro que nos compró, dice Pedro en 2 de Pedro 2:1. Para ser más exactos, fuimos comprados por Dios con la preciosa sangre de Cristo, dice en Apocalipsis 5:9.
Esa es la esencia misma de lo que significa ser cristiano. Romanos 14, del 7 al 9 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque Cristo para esto murió y vivió, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Ahora, ¿de dónde viene entonces un concepto tan diferente? ¿De dónde? La palabra esclavitud trae a la mente tantas imágenes negativas y fuertes pasiones que las evitamos instintivamente. Proclamamos un mensaje que es ofensivo a la sabiduría humana, como dice Pablo en 1 Corintios 1, 22 al 31 y en 2 Corintios 4, 5. La esclavitud es desagradable para toda persona en su sano juicio. La idea de que Jesús haya demandado una obediencia a su señorío similar a la de un esclavo es un concepto difícil de comprender para las personas de la cultura occidental como nosotros. Pero esa no es razón para ignorar o suavizar lo que las Escrituras claramente enseñan acerca de nuestro deber a someternos a Cristo como Señor. Lo que no debemos olvidar es que la esclavitud tampoco era de ninguna manera una institución llena de encanto en la cultura del primer siglo, sino una parte integral de las sociedades romanas, perfectamente legal, generalizada y casi nunca cuestionada. No todos los esclavos eran maltratados, pero muchos sí, y la esclavitud al estilo romano era notoria por su incapacidad de restringir los terribles abusos que ocurrían. Los mismos esclavos, por supuesto, no tenían ningún control en cuanto si eran tratados bien u oprimidos. Así que aunque la esclavitud era ampliamente considerada como un componente necesario de la estructura social y económica, la idea de ser esclavo era universalmente repugnante. Nadie quería ser el doulos de alguien más. Y desde ese punto de vista, la comparación que Jesús hizo entre el discipulado y la esclavitud no tenía ningún atractivo para los gustos populares o las necesidades básicas de su tiempo, como tampoco lo tiene hoy en día. De hecho, dado que la mayoría de las personas en tiempos de Jesús estaban tan familiarizadas con la esclavitud en la vida real, seguramente tenían una imagen mucho más clara que la nuestra sobre lo que Jesús demandaba cuando exigía abnegación y entrega absoluta a su señorío. Y desde luego no estaba tratando de apelar a una añoranza de su autoestima o hacer que el discipulado resultara atractivo para la gente de Galilea y Judea cuando hablaba sobre el costo de seguirlo, pues comprendían mucho mejor que nosotros el trabajo de servicio que se le estaba pidiendo que hicieran. De hecho, muchas personas de la iglesia primitiva eran esclavos. Hay tantos pasajes en las epístolas dando instrucciones para que el comportamiento de los esclavos reflejara el carácter y la santidad de Cristo. Les voy a dar varias citas, por último, para que las estudien. Efesios 6, del 5 al 8, Colosenses 3, 22, Primera de Timoteo 6, del 1 al 2, Tito 2, 9 y 10, y Primera de Pedro 2, 18 al 21. Entonces, ¿cuál es el problema hoy en día? El lunes vamos a continuar. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice, sígueme? ¿Realmente hemos entendido el Evangelio según Jesucristo? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Señor, gracias porque necesitamos entender
el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio es el que tú predicaste, es el que tú enseñaste, es el que tú viniste a proclamar, Señor, con tu vida, porque tú viniste a buscar y salvar lo que se había perdido. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Ábrenos los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder entender que fuimos comprados a precio de sangre, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que si vivimos, vivimos para ti, si morimos, morimos para ti, porque ya no nos pertenecemos, que no debemos tener miedo a la muerte, porque es algo natural, algo que debe de suceder. Pero hoy el enemigo nos quiere atrapar, manteniéndonos anclados con miedo, con temor a morir. Y si muero, ¿qué va a pasar? Si muero, ¿qué va a suceder? Nada va a suceder, porque somos de tu propiedad. Porque si vivimos para ti, vivimos, y morimos para ti, morimos. Porque somos tus siervos, tú nos compraste, te pertenecemos. Tú eres nuestro amo, tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro todo, Señor. Que lo podamos entender y que no desaprovechemos el tiempo para seguir predicando tu palabra. Hay tanta necesidad ahora más que nunca. Es el mejor tiempo para predicar tu palabra, Señor. Danos las fuerzas necesarias, Señor, para seguir predicando, los medios necesarios para seguir predicando, llevando tu palabra a donde se requiera, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a tener denuedo en tu palabra, a proclamar con valentía, Señor, el evangelio poderoso que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Señor. Te damos gracias, Señor, y seguimos orando, Señor, para que restablezca las fuerzas de todos aquellos que las necesitan, la salud de aquellos que la necesitan, para que sigan siendo siervos tuyos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.